Buenos días, amado. Dice el versículo 7 de Éxodo capítulo 15, y con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como la hojarasca. Dios es un Dios airado. Y Dios está airado con el pecador y su pecado. Esa es la otra cara de Dios. Esa es la cara que está detrás de la moneda, de la cara del amor de Dios. Dios te ha mostrado el amor. Y Dios te ha mostrado el amor dándote la oportunidad de que tú vivas todos los días de tu vida para que tú reconozcas que tú eres pecador. Y que lo único que borra ese pecado que está en ti es la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y esa sangre te adecúa entonces para recibir el perdón por tus pecados, porque tus pecados tienen a Dios airado. La otra cara de Dios es el tema. Tus pecados. Entonces, hemos puesto un ejemplo, ¿verdad?, de tantos que hay en la Biblia que hablan de la ira de Dios. Y este es un cántico, decía, un cántico de Moisés de agradecimiento, porque Moisés vivió y el pueblo que él dirigió y que él guió, vivieron de primera mano lo que fue el poder de Dios, porque ellos sí experimentaron, porque ellos sí supieron que por sus propias fuerzas ellos nunca hubiesen podido ser liberados de la esclavitud. Y déjame decirte en este día que de la misma manera tú debes entender que con tus propias fuerzas tú no serás liberado de la esclavitud del pecado. Eso quiere decir que por más que tú intentes por tu propia cuenta, tú no te escaparás del pecado, porque el pecado es una soga que te envuelve y te envuelve y te envuelve, y tú envuelto no podrás desatarte. Pero el poder de la palabra de Dios, la palabra que predicamos, que es la palabra de Dios, es poderosa para liberarte. Tú eres esclavo del pecado, pero Dios te quiere liberar. ¿Cómo Dios te libera? ¿Cómo Dios libera al pecador de su pecado? Bueno, el pecador escucha el evangelio que predicamos, el evangelio de salvación, el evangelio que te dice que eres pecador y que necesitas salvación. El evangelio también te dice que tú no te puedes salvar a ti mismo. El pueblo del cual te estoy hablando en este día no podía escaparse por sí mismo. Ellos eran esclavos, ellos estaban vigilados, ellos estaban trabajando, ellos hacían el trabajo más pesado y cada vez era más pesado. Ellos no podían, pero Dios con su mano poderosa hizo todo lo que tenía que hacer, lo hizo para liberarlo. De la misma manera Dios hizo provisión para liberarte de la esclavitud de tu pecado. Pero tú tienes que hacer una parte. Dios le dijo a ellos lo que tenían que hacer y ellos lo hicieron. Ellos salieron, caminaron, cruzaron el mar rojo. Era imposible, yo dije ayer, ellos cruzar el mar, pero Dios lo partió. Pero Dios lo partió y no lo sopló y ellos cruzaron. No, ellos caminaron. Ellos cruzaron el mar caminando. Eso quiere decir que hay cosas que tú debes hacer. Hay cosas que yo debo hacer. Ese evangelio de que tú no tienes que hacer nada no es bíblico. Tú sí tienes que hacer. Tú sí tienes que reconocer tu condición. Tú sí tienes que entender que eres esclavo del pecado. Tú sí tienes que querer salir de esa esclavitud. Tú sí tienes que querer recibir al Señor. Tú sí tienes que querer pedirle perdón por tus pecados. Tú sí tienes que querer y debes querer entregar tu vida al Señor para ser salvo. Tú sí debes querer recibir la salvación. Mira, el texto dice, y con la grandeza de su poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Eso pasará, eso ha pasado y seguirá pasando, porque el poder de Dios está a favor nuestro. Mira lo que dice, enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Así le pasará
a los enemigos de Dios. Así le pasará en aquel día. Los que no crean en el Señor serán desarraigados, serán echados y tendrán que vivir en el infierno con Satanás por toda la eternidad. Escapa de esto. Dios te bendiga en este día.